Bien, Diario de Cuatro se siente muy animado hoy con la presencia de dos amigos, uno de ellos ya presente y la otra en proceso, porque es una vecina cercana y de seguro que lo único que la ha parado para no estar a esta hora justo es el agua. Así que se supone que doña Cristina Aguiar, abogada, experta de jurídico internacional, estará presente y acompañará a su también amigo, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo va todo? Mozart, Pedro, encantadísimo. Esta es mi Bueno, casa. Sí, esta es su teníamos casa. un tempecito que no lo veíamos. Así es. Tenemos tiempo. La coincidencia, don Mozart, es que ambos están inscritos como candidatos para constituir el Tribunal Constitucional. Ah, sí, es cierto. Eso es es un cierto. valor inestimable para Sí. Diario de Cuatro. Sí, pero fíjate que yo quisiera iniciar, dejar que doña Cristina llegue por aquí. Yo quisiera iniciar conociendo una reflexión del doctor Castillo Pantaleón con el más reciente incidente que se registra en la frontera de la República Dominicana, que es uno de los destellos del verdadero y gran problema y reto que tiene la República Dominicana, que tiene como nombre Haití. No es el tema migratorio, porque el problema de nosotros no es el tema migratorio, porque nosotros no tenemos problema ni con los rusos, ni con los gringos, ni con los venezolanos. No, y no. los cubanos. Nuestro problema se llama la República de Haití. El desorden, la falta de institucionalidad, la falta de un Estado definido, el problema de la insalubridad, el problema cultural, todo ese problema, el hambre terrible, el desastre ambiental. Ese es el problema. El problema de la República Dominicana es Haití. Entonces, en ese sentido, uno de los destellos se pronunció en forma peligrosa el pasado fin de semana con ciudadanos de la República. Yo no voy a decir si eran reconocidos, personalidades, no. Ciudadanos de la República amparados por la Constitución de la República. No importa que sean abogados, doctores, no. Ciudadanos dominicanos que se vieron impedidos y que se vieron secuestrados en territorio dominicano por una turba armada de haitianos que por tal o cual razón, tampoco importa, por tal o cual razón le impidieron el paso, le quitaron los motores, lo amenazaron y para salir de allí tuvieron que parecer americanos y decir que eran americanos. Dígame usted. Bueno, con ustedes, este tema tenemos ¿cuánto tiempo tratando? Todos los años. Nosotros lo que veníamos barruntando, anunciando, prediciendo, porque uno lo había predicho a donde iba a conducir esta falta de visión a futuro, de mediano plazo, porque no era un largo plazo lo que uno vaticinaba que iba a empezar a tocar a nuestras puertas. Y ya no solamente tocó a nuestras puertas, ya está entre nosotros esta realidad que uno alertaba. Haití es un estado fallido. Ha sido catalogado como estado fallido desde el año 1948, cuando Naciones Unidas envió aquella misión financiada por la Fundación Rockefeller y que produjo la publicación que aparece en línea, se llama Mission to Haiti, Misión Haití. Y ya en el 48, y estamos en el año 2018 terminando, suma cuántos años son, un lote de años, hacía un vaticinio de que en todos los indicadores, las falencias de todos los indicadores, señalaba la inviabilidad de la República de Haití. Y eso es un tema que se ha hablado tanto que no es necesario redundar en ello. No hay que poner ensayo. Efectivamente, a lo largo de los años, luego vino una dictadura que está mal decirlo quizás, pero es una realidad. Hay dictaduras que son funcionales y las hay infuncionales. La de Trujillo fue funcional. Es decir, el régimen producía su prolongamiento en el tiempo, producto que de alguna manera articulaba una manera de que las cosas funcionaran económicamente y mantenía eso la población, aunque con altos niveles de inequidad, más o menos en cierto trillo, en cierto preservándose pues siempre las instituciones fácticas todas
Congreso, exactamente. sistema judicial. Sí, y un Estado de Derecho con precariedades, pero más o menos. Sí. Que salvo el tema democrático, es decir, la alternabilidad de la máxima autoridad del país, todos los demás funcionarios, y que hubiera incluso una forma de imperio de la ley, que es paradójico, porque un imperio de la ley sin libertad. Sí, es verdad, pero lo había. Pero lo había. Y eso pasó en España con Franco, eso pasó en Chile con Pinochet, eso pasó en República Dominicana con Trujillo, y eso pasó con la dictadura de los Duvalier durante tantos años. Incluso con formas de democracia autoritaria como en el gobierno de los 12 años de Balaguer. O sea, hubo gobierno con escasa libertad o nula libertad, pero funcional. El sistema de derecho más o menos funcionaba y se mantenía control sobre la población y sobre el territorio. Cuando la dictadura duvalierista es depuesta por Danfí en aquel golpe de Estado, se inicia todo ese proceso de democratización sin condiciones, porque no había cultura democrática. A partir de ahí empieza todo este proceso de inestabilidad permanente y de debilidad absoluta de las pocas instituciones que tiene Haití. Hasta el día de hoy. Fíjate, tenemos un presidente, Moïse, que no tiene control, no hay ejército, lo están armando sobre la marcha, lo están organizando sobre la marcha. Pero tú no tienes posibilidad de crear de la noche a la mañana cuerpos castrenses profesionales, comprometidos con el respeto a la ciudadanía, con su rol muy particular, que es el rol que juegan las Fuerzas Armadas en situaciones de paz, es decir, conviviendo en sistemas democráticos, en donde el sentido de la preservación de la soberanía con amenazas de militares de confrontación bélica son nulas. Entonces, obviamente, eso hace que tú tienes una fachada de gobierno democrático, pero tú no tienes un Estado que funciona. En el caso de Moïse ahora y de Martelly. Y la repetición de todas y el engrosamiento de distorsiones que llegan a convertirse en algo casi imposible de cambiar, que es el tema de corrupción, falta de institucionalidad, que llega un momento en que se convierte en un obstáculo de una solidez tan grande que es prácticamente imposible cambiarlo. Tú tienes que reinventar el país y eso es imposible. Reinventarlo a la noche a la mañana son procesos paulatinos. Entonces tú tienes un Estado de Derecho que no funciona porque aunque tenga la ley nadie la aplica. Y ese problema que está ahí, nosotros al haber tenido una transición de dictadura a una democracia autoritaria, preservó lo que sí servía del régimen, el Estado de Derecho inclusive, y parte de la burocracia administrativa, de manera que durante el gobierno de los 12 años, gran parte del aparato burocrático estatal estaba forjado por esa cultura trujillista de cumplimiento del deber. Así porque es. al ser funcional, o por un alcalde pedáneo de la época de Trujillo, era una autoridad en su pueblo. Una autoridad a sí mismo. No, y hasta un simple juez de paz era una personalidad, claro, aunque no fuera abogado. Sí. Y además también porque la forma en cómo Trujillo funcionó creó un perfil del burócrata, que de sus cercanos, el que menos servía daba para presidente. Sí. Zambonelli, Balaguer, Peñavalle, toda esa gente, cualquiera de ellos daba para presidente. Así y esa gente estuvo gravitando en la vida nacional 50 años. Nosotros tuvimos esa suerte. Y mal o bien, República Dominicana, comparado con Haití, es sencillamente Suiza. En sí mismo. Lo que son los suizos a nosotros, somos nosotros los haitianos. Así es. Pero esa situación de descomposición ya tiene unos niveles de deterioro que el haitiano promedio es absolutamente incivil. O sea, es incapaz de respetar ninguna regla de juego, ninguna normativa. Es el caos en su forma más primitiva. O sea, es un comportamiento barbárico permanente. Tribal. Tribal. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, lo que ha pasado es que la República Dominicana también con el tiempo ha ido deteriorando gran parte de esa institucionalidad. De manera que, por ejemplo, el tema de la dominicanización fronteriza, que fue impulsada por Trujillo, fue decayendo a lo largo del tiempo y esa zona, producto de una inversión también concentrada en ciudades, políticas públicas dirigidas, concentrando fundamentalmente el presupuesto en obras de infraestructura en zonas urbanas, produce todo este fenómeno de migración rural-urbana y por lo tanto la despoblación de gran parte del territorio
y población entonces y concentración, con todos los problemas que tiene de hacinamiento. Sí. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, tiene 3 millones de habitantes. Sí. Más de 3. Más de 3. Más del 35% de la población total del país está concentrado en el distrito y la provincia. Y la provincia de Santo Domingo. Entonces eso genera despoblación. Y con la despoblación, otro tipo de situaciones, empezando por falta de supervisión de la integridad de esa frontera, que al no ser física, sino virtual, porque es... Sí, bueno, tenemos un muro ahí. Es geográficamente fijada en un convenio tenemos un muro. Y en un plano, pero tú no tienes un lago, un río que separe ambos territorios. Ni un lago, ni un río, ni un muro. Y la resistencia, porque hay también como parte de esa distorsión que no viene dada en el sistema democrático, es que viene por la naturaleza del origen y el origen del Estado haitiano, que fue el producto de la despoblación de las devastaciones de Osorio del 1605. Así es. Porque, ¿qué ocurre con las situaciones de falta de supervisión estatal? Que el relajamiento del control estatal permite el surgimiento de un modo de vida en la informalidad y entre los cuales se presenta el contrabando. Sí. Entonces, los primeros que no quieren muros son la gente que se lucra de eso. Exacto. Y eso deja más dinero que cualquier otra cosa, porque por ahí pasa de todo. De todo. Y eso pasó en el 1605 y sigue pasando en el 2018. Y sigue pasando. Increíble. A medida que haces el relato, perdóname, porque hay me pasa una imagen. Mientras los españoles arriban al país, de inmediato piensan en una gran audiencia, en un cabildo, en un sistema orgánico para la colonia convertirla en un proyecto de nación. De aquel lado no sé nada. No, porque recuerda que Haití surge producto de esa despoblación. Entonces esa misma situación se da en esta frontera que, como te digo, es virtual. Esa incivilidad, por lo tanto, pasa de este lado. Y esa marejada humana producto de una equivocadísima política migratoria, porque es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. O sea, y este espacio, en este canal y en otros canales en donde se ha producido, ha sido una atalaya desde el cual no Juan Miguel Castillo Pantaleón o Cristina, es Pedro Cava y es Orión y es Mozart y es Héctor Tineo, que le han constantemente llamado la atención al Estado dominicano de que la política migratoria debe ser un componente fundamental para la construcción del futuro, sin lugar a la dudas, permanencia y trascendencia y la supervivencia de la República Dominicana, por el problema de la sobrepoblación insular. Es que las dos poblaciones sumadas sobrepasan en densidad la de países tan hiperpoblados como China, República Dominicana y Haití. Si tú sumas las poblaciones de ambos estados y lo divides entre los 79,000 kilómetros de la isla completa, tenemos más habitantes por kilómetro cuadrado que chino en China. Con el grandísimo problema, además de la estrechez del espacio insular, de que el desgaste medioambiental haitiano ha convertido, además de todo eso, el territorio en algo inviable. Terrible. Entonces ya la lucha aquí es por el espacio vital. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Estamos viendo que ya la situación no solamente tiene que ver con la imposibilidad de satisfacer las necesidades de dos poblaciones en temas de salud. Se ha gastado todo el dinero del mundo, más 20 pesos, en los hospitales públicos, sí, no alcanza. No alcanza. El 4% no alcanza. No es posible que haya un reajuste salarial porque tú tienes una sobreoferta de mano de obra producto del desorden migratorio. Empezó con la parte más deprimida, o sea, estamos comprometiendo los salarios y los empleos de los pobres, pero ahora tenemos el desorden migratorio de los venezolanos compitiendo en otros rangos social. Esa es menos traumática porque esa es está más civilizada, tiene educación, tiene sintonía cultural, idiomática, es diferente. Y produce riqueza. Sí. Lo otro deprime, porque cuando tú importas pobreza, tú no tienes ventaja por ningún lado, ninguna. Eso de que de la diversidad cultural, eso son paparruchas. Eso exactamente. No lo llamemos engaño, son paparruchas. Distracción. Sí, que el gagá, que distracción. El hambre es hambre, la miseria es miseria, y eso es atraso. Sí, a mí que nadie me esté hablando de insalubridad con ese atraso. Sí. Entonces, tú tienes esa situación que ahora el tema medioambiental, porque la matriz energética fundamental en Haití es el carbón vegetal y eso están carbonizando el país. Cierto. ¿Tú entiendes? O sea, tú tienes una cantidad de situaciones y ahora ya se le agrega esto que veníamos advirtiendo,
que es el tema de que esta presencia poblacional masiva ya está produciendo el desbalance poblacional, es la suplantación de una población por otra. Eso que pasó en Restauración con estos dominicanos, vete al hoyo de Friusa. Los dominicanos no pueden ejercer ciertas actividades porque ya están copadas por los haitianos. Eso es así. Eso es tierra de nadie. En esos quilombos, la policía no puede ni siquiera patrullar. Sí. Eso es territorio haitiano. Y yo estoy hablando de la provincia de Altagracia, que queda en el otro extremo de la isla. O sea, ya no hay control ni sobre la población ni sobre el territorio. Pero no puede porque no hay voluntad política para que eso se Y pueda. esa gente, a ver, tú ves dos guardias. Y es fácil. Con un M16. Entonces, gente diciendo, bueno, ¿qué debieron hacer? ¿Cómo que qué debieron hacer? Su trabajo. Porque para algo están ahí. Para algo están ahí. Es que para algo están ahí. Cuando estos ciudadanos llegan ahí, ya eso tenía horas. Claro. Con barricadas incendiadas. Cualquier cosa pudo suceder ahí. Y hay una senadora que dice, bueno, eso mismo pasa en Villa Consuelo y en cualquier barrio con una protesta. No, la diferencia es que los dominicanos pueden protestar en su país, pero que una población imponga la ley del caos. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Que es lo que pasa en Haití completo, porque en Haití no hay orden. El senador por eso la es provincia, lo que va Elías a Piña. exportarse para la República Dominicana. Sí, señor. Y llegará un momento, atención, porque todo lo que hemos dicho, tenemos ¿cuántos? 2 décadas diciendo, esto está pasando. Ya nosotros llegamos donde nosotros advertíamos. ¿Para dónde va a terminar? Donde va a terminar es en que una vez la presencia extranjera, incivil, sea cuantitativamente lo suficientemente grande, proporcionalmente, esas situaciones de caos que vimos serán más generalizadas y llegará un momento en que será inmanejable a menos que vendrá la confrontación. Una confrontación que ha pasado en otros países. Que eso viene. Eso es la balcanización. Eso es lo que se de está la que generando. venimos hablando desde el año 1994. Esa es la balcanización. Bueno, me parece que eso fue lo que convenció ayer al senador por la provincia de Elías Piña, que propuso. Dice, yo tenía mis dudas, ya no las tengo. No, porque está pasando. Hay que construir un muro. Pero claro, mira, y hay que construir. doctor, y si se quiere, vamos a consultar al pueblo y a preguntar. Hay que ir a una pausa para tomarlo ahí mismo y darle paso a Tineo para que venga y se incorpore a este tema tan importante. Pero regresamos de inmediato con el doctor Castillo Pantaleón. Bien, amigos, bueno, estamos conversando aquí con Juan Miguel Castillo Pantaleón, todavía a la espera de doña Cristina Aguiar, que tuvo un pequeño accidente automovilístico. Se le pinchó una goma. No, pero eso no es un accidente. Sí, pero si busca un morenomático de eso, un moreno. No, ¿qué pasa? Sí. Mire, pero ya está con nosotros doña Cristina, se va a incorporar. Vamos a darle la bienvenida a don Héctor. Buenos días, don Héctor. Sí. Don Héctor, ayer, como usted sabe, Indotel. Bueno, Indotel estuvo con nosotros. Sí. Muy oportuna. Adelantando la intervención del director de Indotel. Sí. Y Taína Medina, la joven delicada y entregada. Directora de Relaciones Públicas. Directora de Relaciones Públicas de la entidad, nos hace saber lo siguiente. Hoy es un día histórico para el sector de las telecomunicaciones, dice ella. Sí. Eso fue ayer, sí. Indotel presenta la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios de las telecomunicaciones y los compromisos regulatorios del país, fruto de las mesas técnicas que ha elaborado, que ha realizado el sector. Que participaron las prestadoras. Las prestadoras de servicios. Todas participaron. Claro. Sí. Y se comprometieron. Y se comprometieron. Sí. Para favorecer al usuario en sus deberes y en sus derechos. Y hay derechos ahí, señores, tan importantes. Déjenme citarle uno. Ustedes ven esos minutos que ustedes compran, que uno compra los minutos. Esos minutos. Y tienen sí, que antes tú decías, bueno, los pagué y sin embargo no los usé. Lo perdiste. Ahora ya no se pierden. No. Se pasan de un mes. Se pasan de un mes. Entre otras. Otros derechos. Y si quedan fracciones del entre minuto. Los derechos, no importa, o sea, hay que pasarlo. Pero mira qué bien. Entonces los usuarios nos sentimos ahora más protegidos, no solo por la ley, sino por la instancia que está llamada a hacer cumplir la ley como ente regulador. Y ese es el Indotel. Mañana nosotros le vamos a dar amplios detalles de lo que ha acontecido con esta mesa
y con esta información que acaba de dar el Indotel en un acto que encabezó Luis Henry Molina, que es el director del Indotel, un acto muy bonito celebrado. Mientras tanto, tenemos que dar la bienvenida. Vamos a volver sobre el tema. Un tema feo. Guiar. Sí, que darle la bienvenida a Cristina Guiar, sí. Bienvenida, buenos días, doctora. dama. Sí. Bueno, para nosotros Se engalanó el set ya. Sí, señor. Hacía falta. Me siento bien. Hacía falta. Pero miren, Yo voy a equilibrar la cuestión de para género. nosotros también de mucho orgullo saber que ustedes dos han preservado su intención y de seguro que fueron ya precalificados para integrar la nómina del Tribunal Constitucional. Nosotros nos sentiríamos sumamente tranquilos si los dos ingresan. Oye, eso sería. Mozart. Pero claro don que sí. Héctor, Ganaría, ¿qué opina? ganaría República Dominicana. Pero por La supuesto única que que ganaría sí. es República Dominicana, sería la ganadora. Vamos a retomar el tema donde lo dejamos para que Cristina se incorpore. Estamos hablando del tema el gran tema, que es el problema con Haití, que es el problema nuestro. Sí. Y entonces el más reciente de los incidentes que se están registrando en la frontera. Sí, efectivamente lo que uno señalaba es el tema de cómo el Estado, si no tiene claras las políticas que debe diseñar, no solamente en el tema de la preservación de la integridad, sino también en el tema del mantenimiento de un equilibrio poblacional, tú vas a tener ese tipo de situación que se ha repetido en otras partes y en otros tiempos en el mundo. Es decir, no estamos haciendo ningún ejercicio de predicción de fatalidades inexorables. Ese tipo de cosas se evita diseñando una política pública apropiada en materia migratoria, en materia de establecimiento de las reglas claras de adquisición de la nacionalidad de la población descendiente inmigrante, porque eso es un tema también. Es decir, cuando tú tienes una población extranjera que se reproduce vegetativamente, porque es una cuestión obviamente biológica, el ser humano se reproduce, ¿qué nacionalidad tendrán los hijos? Y obviamente el hecho del nacimiento de una persona en un territorio no significa de forma innata adquirir los valores propios de la sociedad. Tú tienes en Europa, el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo, o sea, tú tienes en Europa una situación en donde ya gran parte de la población, que son ciudadanos de primera generación, hijos de inmigrantes, realmente no tienen en su crianza un decálogo de valores propios que representa la nacionalidad de ese país. Y tú tienes un gravísimo problema de gobernabilidad. Sí, eso se ha pretendido celebrar con la famosa multiculturalidad. Lo cierto es que se ha demostrado que el tema de la multiculturalidad es realmente una falacia. Sí. Porque la palabra clave de la multiculturalidad es la diversidad. Y realmente lo que se ha demostrado en la práctica es que eso no funciona. Lo que ha funcionado es la integración. Usted quiere ser nacional de un país, usted tiene que integrarse a los valores propios de ese país. El idioma. Lo que dice Putin. Así es. Lo que dice el presidente ruso. Usted quiere ser ruso, usted tiene que actuar como ruso. Doña Cristina la ley de Rusia. En el ambiente de Naciones Unidas. Sí. ¿Qué tanto significó eso que precisamente señala el doctor? Sí, no, Naciones Unidas estaba completamente abanderada de esa doctrina de la multiculturalidad. Pero en el terreno, Europa, por ejemplo, hemos visto que eso ha sido un fracaso. En Francia, donde yo lo viví, en Palco, porque yo era abogado litigante en Francia. Al principio de mi ejercicio profesional, yo tenía que ir a hacer servicio, porque era una obligación de la pasantía que dura 5 años para tú tener ya el título definitivo de abogado y estar inscrita en la gran lista. Yo tenía que hacer servicio a las cámaras penales que se ocupaban de la flagrancia, que después lo cambiaron la terminología, pero esas eran las cámaras de flagrancia. Y yo estaba ahí desde la 1 de la tarde, que era la hora que comenzaban las audiencias, con 32 expedientes, y la mitad, más de la mitad, eran magrebíes, nacidos en Francia, de padres magrebíes, pero que no se habían integrado, pero para nada, ni por un décimo de gramo. Y la prueba es que en manifestaciones públicas, este tipo de personas comenzaron a pitarle a la marsellesa, o sea, faltarle respeto a lo que significa la República Francesa. Y eso fue lo que armó el gran debate en Francia y que le dio mucha fuerza a la extrema derecha supranacionalista, que representada por la familia Le Pen. Pero fueron ese tipo de fenómenos. Además,
¿qué dio el multiculturalismo? La proliferación de mezquitas radicales en territorio francés, que además acumulan armas. Sarkozy lo había denunciado eso. Atención a eso. El tema de la acumulación de las armas. Atención a eso. Una radicalización en tu propio territorio. ¿De qué amenaza eso? Que te cierren calles para tirar alfombra y comenzar a rezar en dirección de la Meca, en plena calle en París. Ustedes pueden imaginar lo que eso da. Giovanni Sartori tiene un libro que se llama La sociedad multiétnica y él dice en ese libro que la multiculturalidad es el fracaso y la tumba de Europa. Así es. Entonces, no nos vamos a poner a inventar la rueda, porque la rueda la inventaron los X o 4 siglos antes de la era común. Entonces, hay que ver en todas esas experiencias lo que está pasando. A mí lo que me preocupó del incidente es que vidas útiles como ese señor, no vamos a discutir ahora sobre el currículum y la trayectoria de No, ciudadano dominicano. todo el mundo lo sabe. Y de Luis Andrés Cordero. Sí. Que esas personas hubieran podido perecer Sí, a señor. manos de una turba inculta que solamente obedece a instintos muy primario, por no decir primitivo, y que eso ponga, o sea, a los ojos del país, un elemento que es muy grave, que es la falta de control del territorio. El concepto de seguridad quiere decir, primero, un gobierno que controla el territorio y la integridad territorial. 2, un gobierno que preserva su propia estabilidad, tomando las medidas necesarias para que el núcleo duro de principios, valores que sustentan justamente el gobierno, pues no se vea atacado ni socavado. Y 3, la seguridad ciudadana. Entonces, estamos viendo que ahí hay cosas que están comenzando como a tambalearse. Es hora de decir, ojo, atención, señor. Vamos a ver cómo vamos a remediar esto. No poner a un ministro de Defensa a ir a investigar. Señor, pero todo el mundo vio en los videos. ¿Después qué pasó? Pero todo el mundo vio en los videos. ¿Después qué pasó? No, o sea, que también hay una cuestión de respeto de las instituciones, de las personalidades, etcétera, que yo veo como que aquí se está diluyendo. Poner al ministro de Defensa a decir que fue una represalia, pero todo el mundo lo dijo. El primer dominicano que habló cuando los agarraron y qué sé yo, que en el video lo narran, que fue una represalia porque le quitaron a un haitiano una motocicleta. En otro sitio. En otro Sí, sitio, en sí. la Quimbamba, Sí. sabrá Dios dónde. Y entonces sucede esto. Pero Eso aquí- sucede a cada momento. No, sucede a cada momento. Entonces esos son signos precursores de una cuestión mucho más seria. Grave. Mucho más seria. Entonces hay que prestarle atención. Lo peor de todo fue la actitud casi pasiva de los militares. Casi pasiva, después. enteramente pasiva. Eso es archi preocupante. Eso es. Eso es muy, pero muy preocupante. Porque además el tema el incidente se produce en momentos en que el gobierno ha sido reiterativo en todo lo que está haciendo para mantener el Sí, pero control. eso- pero o sea, la con los población- guardias, Todo con la eso me parece tecnología, excelente. todo eso se fue Eso es abajo propaganda. con ese incidente. Con el mayor respeto, pero eso es propaganda. Con ese o sea, incidente. cada vez que yo veo una declaración atribuida al Ministerio de Defensa diciendo, y ahora, qué sé yo, cuántos efectivos más. Pero entonces, ¿cómo es que están llegando cada vez más parturientas? Porque Por no hay ejemplo. una teletransportación. No, exacto. O sea, ¿cómo aparecen en las salas de las maternidades cientos Así de es. parturientas haitianas? Exacto. Teletransportadas por arte de magia. Eso No, no es ellas así. vienen y cruzan por la frontera. Claro. Entonces hay una de dos. O que realmente eso es son declaraciones de relaciones públicas, de pura propaganda institucional. O realmente el nivel de deterioro e infuncionalidad de los cuerpos castrenses ha llegado al nivel tal de que son mero gente decorativo, que es lo que aparenta ser, porque lo cierto es que esos dos militares Soldados. apostados ahí eran. Sí. Entre eso y el pilotillo no hay diferencia. Pero ojo, también, hay que tener cuidado, porque uno no puede tampoco lanzarse en apreciaciones así a priori. Acuérdense que cualquier incidente puede ser tomado por una provocación y uno no sabe lo que eso puede disparar. Lo que hay detrás de eso. Lo que hay detrás de eso. también. Por eso ellos tienen que tener una Sí, hay que actitud tener cuidado, con medida. sí. Hay que tener mucho cuidado con Sí, esas apreciaciones. sí. Yo, los pobres guardias, yo no los culpé. No. Yo digo, no. bueno, aquí se están cuidando. Ellos Le han dicho, tienen, cuídense ellos tienen órdenes de una superiores provocación de no hacer que nada. pueda desatar una cosa que sea incontrolable. Ustedes vieron
o sea, el exceso numérico de los nacionales del vecino país con relación a los dominicanos que se encontraban ahí. O sea, iban a ser completamente sumergidos. ¿Y qué iban a hacer estos 2 soldados? ¿A dónde iban a tirar? ¿Al aire para dispersarlos o qué? Entonces, ojo, ahí hay ciertamente en marcha una política de mucha prudencia y precaución. Bueno, ya dadas las cosas circunstancias, sí. Ya, ¿tú entiendes? Porque en el momento, atención, recuérdate que hay un detalle que no perdamos de vista. El video, ¿qué es lo que uno puede ver? Porque ninguno de nosotros estaba ahí. No. Lo que muestra el video es que esta gente llega, pero ya hay una barricada incendiada. Sí. Sí, hay una barricada incendiada. Eso no apareció tampoco de improviso. Es decir, ellos estaban ahí cuando la situación, se crearon las condiciones. No se sabe. No se sabe. Es que no se sabe. Que no se sabe. No se sabe. Sea como sea, ya llegada la situación, hay un dilema terrible, como tú señales. Ok, yo tengo 5 o 6 dominicanos, 10 dominicanos, 15 dominicanos y un centenar de extranjeros armados con armas blancas en situación muy violenta. ¿Qué hago? Dice, bueno, los médicos dicen con su justa preocupación, bueno, pero ellos tenían que habernos mochado un brazo para que ellos interviniesen. Imagínate. Es lo que se dice en inglés, un predicament. Sí. Es realmente un dilema muy difícil. Pero ya en ese momento. Yo ponía de ejemplo lo que son los excesos. Por ejemplo, el exceso del presidente Donald Trump, digo yo, cuando Donald Trump dijo, lo único que le voy a decir a esa gente que viene, que no tiren una piedra, porque no es con piedra que le vamos a devolver. El presidente de los Estados Unidos, en una advertencia a los migrantes que en México le entraron a pedrada a los guardias mexicanos, dijo, cuando lleguen a la frontera, si llegan aquí a la frontera, que sepan que no pueden tirarle una piedra a un soldado americano, porque no es con piedra que le vamos a responder. Dice el presidente de los Estados Unidos. Claro, pero el presidente de los Estados Unidos tiene toda su potencia detrás para decir eso y peor. Ustedes no se imaginan al presidente de la República Dominicana diciéndole a la gente de la barricada, si ustedes tiran un machetazo, le vamos a responder con tanque. Así es. Eso es imposible. Mira, yo voy a hacer una nota discordante en lo que ustedes, porque creo que es importante tratar de que esto se haga una precisión. Miren, no se puede perder de vista, el militar no es deliberante. El militar cumple órdenes. Órdenes, claro. El militar tiene que someterse a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Así es. El militar tiene que tener pendiente en todos sus actos la Constitución de la República. Nosotros tenemos, y es lo que entiendo que se pierde cada vez que se trata el tema, la normativa de migración. Usted ve, se enfoca hacia el militar. ¿Y dónde está? ¿Y migración? ¿Cuál es el rol? ¿Por qué no asume el rol en la Dirección de Migración en República Dominicana? Héctor, lo que le compete. Pero tampoco podemos idealizar. Y el militar se corrompe. Y el militar trafica. Sí. Como que también vamos a llamar no, pero no está en discusión. Aquí lo que pasa es que tampoco el militar hay un régimen de consecuencias. el militar falta un régimen de consecuencias. Perdón, Juan Miguel, eso no está en discusión. Sí, lo que estamos planteando es, lo que estamos planteando es por qué cada uno no hace lo que le corresponde, lo que le manda la ley. Porque esa es la dificultad. Bueno, pero ese incidente surgió en territorio dominicano. Que eso es, por ejemplo, eso es importante señalar, ratificar. Fue en territorio dominicano. No en la frontera para allá. No fue que ellos cruzaron allá. Entonces, en un lugar donde migración en ese momento no tenía por qué estar, son las patrullas dominicanas que tenían que estar, pero verdaderas patrullas. Sí. No 2 soldados pobrecitos ahí que también estaban a merced de cualquier cosa. Y no solo, perdón, y no solo esto, Juan Miguel, que usted lo conoce como tiene experiencia, no es que se la contaron, no que la conoce. ¿Qué le ocurre a un militar cuando entra en un incidente? Queda desprotegido. Queda desprotegido. Y no solo eso, desprotegido y con una prensa así es, que ni siquiera va a averiguar qué fue lo que pasó. No. Y unas ONG. No, porque aquí la prensa no es como Francia. En Francia la prensa protege a sus soldados, protege a su policía. Sí. Cada vez que mataban a un policía en un disturbio, el presidente de la República hablaba. Pero yo lo viví, porque yo no viví tantos años allá. Yo sé cuál es la actitud de la prensa y además del poder público hacia su policía y hacia sus soldados. Los soldados franceses están participando en operaciones en África y cada vez que matan a un soldado es un duelo nacional terrible. Entonces, yo creo que es una cuestión también de que nosotros hemos ido diluyendo una serie de valores y de parámetros para parecernos a quién. Yo quisiera que me dijeran. ¿Parecernos a quién? ¿Parecernos a quién? Eso es muy grave. Porque además nosotros tenemos un elemento que es una circunstancia agravante, el hecho de ser una isla. No estamos en un continente, somos una isla.
No tenemos para dónde coger. No tenemos para dónde exactamente. coger. Sin embargo, parece que hay un cambio de actitud en el ambiente. Ayer el senador por la provincia de Elías Piña dijo que que él lo había pensado mucho, que lo había reflexionado, que se negaba a aceptar la realidad, pero que él está de acuerdo con que se levante un muro con todas las formalidades y que si es necesario consultar al pueblo dominicano para que el Estado dominicano sea capaz de Ese Adriano sentirse, ¿sí? Adriano Sánchez, dice, de sentirse respaldado, que haga un plebiscito o una consulta nacional, porque yo estoy convencido de que no nos queda otra salida. Dijo así. Digo así. Ojalá Pero hicieran que esa Antún lo consulta. dijo Sí, también, que se Muchos- necesita muchos un muro líderes, claro. en la frontera. Entonces, Recuerden, ¿qué más? Recordemos el verso pero ahí- del poeta norteamericano. Buenas paredes a buenas cercas hacen buenos, buenos vecinos. vecinos. Sí. Exacto. Eso es Eso la es verdad. verdad, por qué? eso Esa es la verdad más grande. Mira, que hay. Sí. Claro. Y con el histórico, porque yo insisto en esto que hay que tomarlo en cuenta. Ustedes entienden que, oye, cuando no hay voluntad, usted puede construir el muro más alto. Porque el muro de Berlín para violarlo era una proeza. Pero hay que ponérsela difícil. Porque había una Tineo. normativa. Porque había una normativa. El que violentó ese muro, en República Dominicana, pero mire que ustedes están debatiendo, estamos hablando aquí. La dificultad que hay para aplicar la ley. Lo que tenemos. La dificultad que hay. Imagínense que el muro, una inversión perdida. Digo yo. No, Al contrario, mira, voy a decir lo siguiente. No, Y hay que podemos tener ponérsela difícil. un ejemplo en las partes de la frontera norteamericana en donde ya una valla física, una frontera física ha sido construida. El caso de la ciudad de San Diego. Cuando empezó a ser construida esa valla, los teóricos defensores de las ventajas y de la inmigración masiva, la inmigración masiva, decían que eso iba a arruinar a San Diego porque la mano de obra migrante, que era No la iba a contribuía, iba a asumir en una crisis económica. Eso no es verdad. Después de varios años de haber sido construida, ¿qué ha terminado aconteciendo? No solamente que ese vaticinio resultó completamente errado, sino que las comunidades del lado mexicano, del otro lado de la valla, han florecido porque al desaparecer la informalidad, Claro. el control de aduana, la todo seguridad es en ambas partes de la Claro, frontera. Pierde todo el mundo ahí. Claro. Y el Pierde todo el migrante mundo ahí. debidamente Y ese contrabando, autorizado ha César. seguido yendo a trabajar por el puesto de control Exacto. establecido. O sea, al contrario, lo que hizo fue florecer la economía aún más. Y de la ambos lados de formalidad. Y la y formalidad. Facilitar actividades. Usted puede estar seguro que, Oh. que el extranjero que ingresa lo hace con seguridad social, con Claro. atención, con sistema pensional, con todo, que es lo que pudiéramos facilitarle, por ejemplo, a la mano de obra haitiana que ingrese ahora por 5 puestos fronterizos bien organizados, donde usted presente su carta de trabajo y voy a tal finca y allí en la finca ya el finquero está obligado a incorporarlo al sistema de seguridad social, como se hace La ley de en todas migración. partes. Ahora se lo carga porque, la ley de porque migración. trabajamos en la Sí, ley. sí. Y el reglamento de migración, uno trabajó también en él. Hay una categoría, esa no es porque uno haya trabajado en ella, es un buen reglamento y es la mejor ley posible que logramos en su momento. Tiene la categoría del habitante transfronterizo, que es la situación de convivencia que se da en países que son limítrofes y en donde el intercambio de bienes, de servicios y lógicamente el flujo permanente de personas requiere de cierto tratamiento flexible para que el labriego, por ejemplo, que ingrese pueda hacerlo sin someterse a los rigores porque es una pérdida de tiempo. Entonces, en la ley hay una categoría que le corresponde a la autoridad dominicana la identificación de esa persona para que tenga un carnet, porque esa persona no puede coger para Higüey. No, Tiene claro que estar que dentro del límite de la provincia en la cual desarrolla las actividades de pequeño comercio Sí. o de trabajo. Es decir, eso está previsto en Como la lo de ley. San no hay que Pite con modificar nada. Pedernales, en San Pite. San Pite y Pedernales, por ejemplo, lo que pasa ahí. Indudablemente. Sí. Entonces, lo importante de todo esto es que República Dominicana, la notoriedad del hecho, la atención mediática, le ha echado una gota de colirio en los ojos a todo el mundo. Aquí nadie puede llamarse engaño. Y que lamentablemente lo que Cristina y todos los abogados que hemos tenido de alguna manera u otra la satisfacción de haber engrosado esa frontera jurídica,
habíamos alertado, lo que ustedes, los comunicadores responsables, habían alertado. Efectivamente se ha dado cuenta el país de que lo que nosotros alertamos ya nos toca las puertas, ya está aquí. Está aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Obviamente a la autoridad reflexionar, oír estos aportes que uno hace, porque uno lo ha hecho desinteresadamente. Oh, sí. Así es. O sea, uno ha puesto el privilegio que uno ha tenido en la vida de la educación, se lo ha puesto al servicio al país gratuitamente. ¿Cuántas veces, Cristina y yo no hemos hecho 1000 cosas gratis para el país? Así es. Gratuito. Miren, señores, sería una inconsecuencia nuestra no referir que ustedes dos son candidatos de buena parte de la población y del Diario de Cuatro en particular a conformar el Tribunal Constitucional. ¿Cómo van esas gestiones? Eso? Bueno, ¿Cuáles son las Cristina expectativas? fue propuesta por una cantidad apreciable de organizaciones de la sociedad. de mujer, claro. De mujeres, las organizaciones de mujeres profesionales, las abogadas me hicieron realmente el privilegio de proponerme. Señores, y para mí fue de una extrema satisfacción personal el que Rosana Reyes firmara. Ella dijo, por Cristina Rosana, yo firmo. sí. Porque por el cargo que ella tiene, ya otras veces se había abstenido. Sí. Ella dijo, pero por Cristina yo firmo. Eso para mí es un privilegio inmenso. Las empresarias también me apoyaron. Y por supuesto, quienes no podían faltar, el Instituto Duartiano, por el hecho de que yo soy tataranieta. ¿Y de cómo un están, futbolista. cómo están las expectativas de ustedes con relación? Bueno, mira, independientemente de la honorabilidad de quienes nos han propuesto, en nuestro caso también una serie de instituciones nos propusieron, y que uno acepta, porque si uno se pasa la vida entera proponiendo cosas y aportando cosas, y dice, bueno, pero te proponemos, uno no se puede negar. Claro que sí. Claro, Es no, es posible. posible. Así es. Aunque uno está plenamente consciente de que las razones que determinan la designación de posiciones como esta tienen una dinámica que no tiene nada que ver ni con la meritocracia, ni porque es la realpolitik. Pero obviamente uno espera Claro. que independientemente de que uno está a disposición de servir, las designaciones que produzca finalmente el Consejo recaiga sobre personas que estén comprometidas con hacer desde la función de juez constitucional Así es. que la vigencia de la Constitución y la institucionalidad sea una realidad y no una retórica. Así es. La preservación del Estado de Derecho, porque la soberanía empieza por la vigencia de la Constitución. Eso es así. Cierto, Así es. cierto. Sí, no, cierto. y un segundo principio que es fundamental, que es la democracia. La supremacía de la Constitución garantiza un mejor desenvolvimiento de la democracia. Y la democracia, además, es un principio tal que tiene que ser la lectura de los derechos fundamentales. No un derecho natural salido de dónde, sino el del principio democrático. Por eso resulta tan chocante cuando algunas jurisdicciones pretendidamente internacionales mandan a un país a cambiar su carta magna, que es la expresión máxima de la democracia. Claro. O a desacatar sentencias. O a desacatar sentencias. O sea, eso es inadmisible. Sí. Y no lo dice Cristina Aguiar, lo dicen filósofos del derecho con una asentada carrera, producción académica y mucho prestigio. Carlos Santiago Nino, nos visitó Roberto Gargarela, que dice que cómo es posible que ese principio de derechos naturales siga siendo sustentado por algunos doctrinarios que tienen mucha influencia, Luigi Ferrajoli, por ejemplo, y Garzón Valdés, en las jurisdicciones internacionales de derechos humanos como la CIDH. Porque Carlos Santiago Nino dice que los derechos humanos son la más gran dimensión de nuestra civilización. Entonces no vienen de un derecho natural. Porque si lo metemos de un derecho natural, tenemos que vincular con el hecho de que somos seres morales, y porque somos seres morales porque existe un Dios. Entonces ya vinculamos inmediatamente moral y derecho. Y ahí el debate es interminable. Claro. Y del debate y la ambigüedad resultante. Y la ambigüedad Porque tú no tienes seguridad jurídica. Muy Es bien. lo que le parece a alguien. La mejor de la suerte para ustedes, que Gracias. sería la mejor de la suerte para el país. Gracias. Contar con Sí. Gracias. Así es. servidores como ellos. Muy bien. Adelante. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.